Shalom, shalom, shalom a todos que están mirando. Le hablar David Moshe Oteo de Los Caminos de Israel. Aquí estamos de nuevo con la continuación de las series que estamos haciendo del Talmud esencial. El Talmud esencial. Estamos mirando algunos aspectos que el Talmud toca. Ya vimos en el video anterior lo que es el asunto de la dieta judía o la dieta kosher, no kosher, etc. En este video vamos a ver la pureza ritual y la impureza. Las leyes de la pureza ritual y la impureza toman en sí una serie de orden del tratado de Mishnah, más aún que las leyes del sacrificio, y constituye una autosuficiencia en unidad que quizás es una sección más recóndita de todo el Talmud. Aunque estos halajot, estas leyes que fueron discutidas en varias partes, ambos en el Talmud de Yerushalmi de Jerusalén y el de Babilónico, es algo de gran importancia y cierto que no hay mucho comentario que fue escrito sobre ellos aparte del tratado de Nidá, por lo cual hay una gran necesidad práctica de involucrarse en cuanto a este detalle. Una sola razón por esta razón que aparece es algo negligente, en que las leyes están completamente confinadas dentro del tratado del Talmud de Yerushalmi y en periodos que existieron durante el templo. Y muchas de las leyes de pureza e impureza, cuando se relaciona y habla, tiene que ver con el templo. Y no solamente en su existencia, sino ahora en la ausencia del templo y el sacrificio, muy poco es justificado por observar reglas de pureza ritual, y aún ya los sacrificios no son ofrecidos y es imposible de observar todo el aspecto de estas halajot. Las leyes de pureza son esencialmente muy complejos y es una red unificada de leyes interrelacionado con ciertas lógicas, ciertas estructuras lógicas, aunque la Torah misma está devotado considerablemente de grandes espacios a ellas y es ofrecido se puede decir, explicaciones del mismo. En el tiempo del Mishnah, la Mishnaica, se relaciona que el rabino Yohanan ben Zakkai fue uno que logró mucho y vemos la respuesta de él de una forma sabia y aún persuadiendo a los no judíos de valorar estas leyes. Y más sus discípulos que dijeron que tú nos has hecho mal con respuestas vagas, generalizado, lo que tú has hecho a decirnos nosotros así. A esto el Rambam Yohanan respondió: estos asuntos no son derivados de consideración racional y también pertenece a una esfera en la cual el Santísimo, bendito sea Él, dijo que yo he pasado las leyes y decretos, y no estás permitido de reflejar sobre ellas. El hecho que la legislación es extremadamente involucrado y contiene una pletoria de detalles que parece ser determinante como asuntos que no están muy claros racionalmente hablando. Al mismo tiempo, la estructura de estas halajá comprende lo que es la existencia de varios principios básicos. Primero, debe ser llamado la pureza o la impureza, que no son conceptos relacionados con la esfera higiene, de limpieza o de suciedad, ni tampoco del concepto de esfera y observancia de las leyes de pureza puede ser servido como una ayuda a higiene, pero tampoco no hay razones ni explicaciones por sus asuntos. En este asunto vamos a ver de la perspectiva básica que aparecen dos esferas general de la vida, la mayoría que comprende la expresión y el orden que pertenece a la santidad en cuanto a la fuente primaria de vida y la muerte que es también evitado. Esto nos pone a oposición opuesta o polos opuestos de la vida y la santidad.
Generalmente hablando, se puede decir que la cual viviendo y contiene saludablemente no la impureza, que la impureza puede aumentar lo que es el objeto que viene a acercarnos a la muerte. Y por lo tanto, la cosa impura, la causa suprema de la impureza, lo que llama Aviavot Hatumá, según el Talmud y su terminología, del cuerpo, de un grado menor a lo que es estar populado, o mejor dicho, bajo contaminación del estado de una lepra o del estado de una víctima de gonardea, que en hebreo es zav, o de un cuerpo muerto de un animal o reptil. Todos son objetos de impureza, la cual usualmente no solamente es impuro en sí mismo, pero también transmite esta degradación al objeto que viene en contacto con ella, de lo que es contaminación de grado mayor y grado de la habilidad de poder contaminar otros objetos en diferentes formas. El cuerpo muerto o el cuerpo, por ejemplo, trae contaminación cuando es puesto en contacto con ella, la cual trae contaminación a un gran extento de ella y en cambio viene a ser una fuente independiente de contaminación. Esta contaminación usualmente se transmite por tocar el objeto impuro y a veces aún se mantiene debajo del mismo techo llevando a cabo la contaminación a objetos que no fue ni siquiera tocado. Ningún objeto fue contaminado y más sensitivo a la persona o al objeto fueron fuentes de tal contaminación y es más fácil de infectar ciertas comidas que es tomado, es sacado de bebida al ser contaminado y es más fácil, con mayor facilidad, de contaminar asuntos como madera, fábricas y efectos a menos grados y objetos metales, que es más sensitivo a tales contaminación, y seres humanos siendo profanados por un cierto grado de contaminación. Los animales vivientes, las plantas crecientes, objetos que no se ha completado, no puede ser infectado con tal contaminación. Animales vivientes, plantas que están creciendo, como había dicho, no puede ser infectado por tal contaminación. Según la halajá, un cambio pequeño más tardío fue enactado, fue hecho. Por ejemplo, las leyes de impureza ahora son solamente significantes para el judío. El no judío no es tan sensitivo a esta contaminación y no puede transmitirlo a otros. La purificación de esta contaminación no siempre nos lleva a tomar formas independientes sobre ambos la naturaleza del agente de la contaminación o el objeto que causa la contaminación. Por ejemplo, vasijas que son hechos de lodo, por ejemplo, no puede ser limpiado y tiene que ser quebrantado. Una vez que el utensilio puede ser purificado en la misma forma como un ser humano, hay otro tipo de purificación que tiene un factor en común y es la inmersión en agua. Interesante, estábamos hablando sobre esto el otro día en cuanto a yihus de una persona, y es interesante que se determinó porque la persona, o el rabino que mencionó, dice, no, si la persona tiene ascendencia judía, todavía puede causar no sé cuántos problemas. Una vez que la persona hace una conversión, es inmergirle en agua, y cuando sale, todas las anteriores conexiones o asuntos quedan nulificados, como lo que es el plato, que si había nulificación lo inmerge en agua, según el precepto apropiado, ya queda totalmente tajor, puro. Entonces la inmersión es llevado a cabo en la Torah con fuentes de agua viva o lo que llaman mikve mayim. Después de este término que fue cortado a mikve, llegó a significar que eran aguas que se habían reunido
para servir el propósito de purificación. Estas aguas contaminadas que se habían reunido para servir para el propósito de purificación también tienen sus leyes de cómo se construye. El individuo que ha contaminado y entra y se emerge a sí mismo en la mikvah, por lo tanto se limpia a sí mismo a un grado de su impureza. La inmersión en la mikvah no necesariamente es un asunto de limpieza y higiene, no, siendo que es una fuente de purificación por meramente las aguas que se habían reunido en el lugar, y es necesario que aún hasta en el tiempo antiguo esto formó lo que se llama aguas estancadas en cuevas, y a la cual no siempre era saludable. En la era mishnaica en adelante habían estructuras que fueron edificadas con este propósito, que meramente las facilidades eran convenientes y introducían a lo que es lugares de baños. Y fue ahí en la mayoría de la ley de purificación que ya no era observado en práctica. La mikve se detenía su importancia y servía en particular a las mujeres en un lugar de purificación, de poder mensualmente purificarse de su impureza de la menstruación o después de haber tenido hijos, y los hombres lo utilizaban como un lugar de purificación antes de comenzar su estudio o oración. La mikve tiene una función muy antigua, pero hoy en día muchas comunidades han limitado el uso del mikve y lo controlan como algo muy fuerte. La obligación a hombres a inmergirse a ellos mismos y atarse a lo que es la era talmúdica, aunque el decreto de la inmersión fue atribuido a Esdra, el Sofer, el que llamó al pueblo a regresar, fue en sí esta práctica abolido. En el tiempo más después, muchos como resultado intensificaron lo que es el uso de la mikveh, y más cuando entraban a las cosas místicas. La inmersión comenzó a tener significancia renovada como un medio de purificación espiritual, y hasta el día de hoy, hasta un gran extent, muchos de los hasídicos lo practican diariamente. Además de la inmersión en agua, el componente de la purificación ritual y sus ceremonias especiales que fueron traídos a cabo como resultado de todo esto, esta ceremonia está especificada considerablemente en la Torá, pero era de gran importancia de no hallar lo que es la vaca ardoja, que la cual tenemos hoy en día en Israel. 6 fueron producidos en Texas y fueron mandados a Israel para comenzar a utilizar la ceniza de la vaca ardoja, la cual purifica, según la Torá, lo que es los sacerdotes, los levitas y todos los utensilios. Esta ceremonia tenía una serie de restricciones y calificaciones que a través del siglo enfatizaba la significancia vital de tal proceso. En el día del templo, lo que es el cuerpo del ganado fue quemado en el monte de Olivo opuesto al templo, y esto fue la razón por la cual en ese mismo lugar se consideraba sagrado, y fue un puente especial de construcción entre el templo y el monte de Olivo. Ellos que están viendo lo que está sucediendo en el monte de Olivo y el llamado de reconstruir el templo, es necesario que estas cenizas se reintroduzcan para que así halágicamente, según la ley, puedan purificar lo que es los sacerdocios y todo lo que tiene que ver con el templo, y en particular lo que es el monte del Olivo, para que no haya ninguna sospecha de contaminación en su camino. Y por eso la ceniza de lo que es la vaca ardoja y todas sus cenizas de los demás vacas, siendo según la tradición, algunos de los antiguos cenizas todavía están permanecidos en el segundo templo, y por lo tanto mucho cuidado ha sido preservado para utilizar esa ceniza para la purificación que fue contaminado por contacto con los muertos. Varias generaciones después de la destrucción del templo,
Muchos eruditos creen que por causa de más de 300 años de largo, que tales cenizas fueron usados para esa ceremonia. Cuando las cenizas fueron usadas, ya no era posible de purificar la contaminación del pueblo, ni tampoco de muchos de los instrumentos y cosas que se usaban en lo mismo. Y por lo tanto, no había razón lógica de observar las leyes de purificación. Pero es interesante que ya está regresando todas esas posibilidades que ahora lo tenemos de nuevo en nuestras manos para resumir. La asunción de la Edad Media en adelante le dio que todo estaba contaminado por los muertos y indirectamente o directamente ya no era posible de observar esas leyes. Pero ahora las cosas están cambiando, amigos. En general, las leyes rituales de purificación no solamente aplican solo en directo de la relación a los sacrificios y los objetos sagrados, sino la ley religiosa no permite que la tribu sacerdotal, la cual está prohibido venir en contacto con lo que es cadáveres, la prohibición aún existe a los descendientes del clan o la tribu sacerdotal, la cual está prohibido de manejar cuerpos, no sea que la Torá lo especifica. Aún los miembros más cercanos de la familia o lo que se llama Met Mitzvah, un hombre hallado muerto por el camino, en la cual que no hay nadie que lo pueda enterrar. Esta persona se profana para permitir que pueda entrar en la área del templo y participar en la adoración. Y esta fue la regla que fue violado sobre lo que es penalidad de muerte o penalidad grave. El sacerdote estaba prohibido de consumir cualquier regalo del sacerdocio en un estado de siendo contaminado, y es por lo tanto claro, en el tiempo del templo cualquier hombre que traía un sacrificio o entraba en el templo durante las fiestas peregrinaje estaba obligado a purificarse a sí mismo, a los sacerdotes, a los miembros de su familia, y también estaban obligados de limpiarse o purificarse a ellos mismos, y era permitido entonces de comer de las ofrendas. La hora en la cual el sacerdote comía de su contribución y se emergían ellos mismos siendo purificados fue regularmente para servir el reconocimiento de la designación del tiempo. Aparte del hecho que la mayoría de los miembros de la congregación no estaba obligado a mantenerse a ellos mismos en un estado de pureza, sin embargo, era observado las reglas ritual de purificación con el deseo de vivir su vida completo. Y estas reglas de purificación ritual salió del deseo de vivir una vida completa de santidad por causa de que la purificación lo percibía a un estado de perfección. Esto incluye a aquellos individuos en la cual se observa estrictamente aquellos que comieron solo la comida que estaba en un estado de pureza, que requería también al sacerdocio. Por lo tanto, había mucho más que comieron lo que es comidas comunes, que comieron julen, según las reglas de pureza. Aparentemente había una gran cantidad y números que fueron creados dentro de nuestro propio movimiento religioso social, conocido como Haverim, camaradas, y fue compuesto por gente que solamente comieron comida purificado o puro y observaban estrictamente las leyes del diezmo. Estos grupos de Haverim, que se involucraban en lo que es en ceremonia de iniciación, fueron diversos en oposición, y muchos de los discípulos de los sabios aparentemente eran miembros de ellos en algún tiempo. Solo a través de las academias, la cabecilla de las academias, fueron elegibles a la membresía sin beneficios de ciertas ceremonias especiales. Las mujeres, escucha mujeres, también era aceptado para la membresía y el decreto de la esposa de un Javer, de ella misma, de sus amistades de Javer también. Habían varias sectas en ese tiempo, el segundo templo, incluyendo los esenios, una secta que aparentemente era muy conectado con los Haverim y otros grupos ascéticos, en la cual la mayoría eran todos hermandad o hermanos.
So, si usted oye esa expresión, los Haverim, hermanos, hermanas, fue primeramente usado entre nosotros del pueblo judío, por gente muy dedicada a las cosas de Dios. Después de la desaparencia de la ceniza de la vaca ardoja, la inyección mandatario de las leyes de purificación ya no se podía observar por completo, porque se había abolido por todo sentido de propósito lo que tenía que ver con la ceniza de la vaca ardoja. Pero espera, la vaca ardoja ha regresado y se planea sacrificar para coger su ceniza luego para entonces esparcirlo a purificar al sacerdocio y todos los instrumentos del templo. Está también, se está trabajando para eso también. Bueno, todo esto fue abolido como algo práctico en ese tiempo, y después del tiempo dos tipos de lo que es purificación se mantuvo en pie en relación a la contaminación de una mujer que estaba en su ciclo menstrual llamado Nida. Aquellos que han tomado la clase saben que hay que esperar y hay que chequear 7 días después que se termina el fluido menstrual, y después del 7º día, el 8º, se entra a lo que es en el baño ritual. Y como he mencionado, una persona que está pasando por conversión, si todavía está en su ciclo y todavía tiene eso, puede entrar en lo que es la mikve para conversión sin ningún problema, porque una cosa es purificación y otra cosa es para conversión. Y eso lo delata también la Torá, y muchos sabios han hablado sobre eso también. Bueno, relacionando a la profanación, o mejor dicho, la contaminación de una mujer en nida o después de tener hijos, la ley de la contaminación sacerdotal y purificación. Esta impureza de nidá tiene implicación para las relaciones maritales. Las relaciones maritales de intimidad están prohibidas mientras que la mujer está en un estado de impureza. Esto aplica al día de hoy. Más bien, también está el mikvaot del tiempo del Mishnah para adelante, es posible delimitarlo en la era mishnáica en sí mismo. Y fue dedicado a este tipo de purificación, las mikvah, con el fin de que la mujer pueda restaurar su intimidad con su esposo después de haber logrado la tevilá. No es de ser sorprendido que después de todo esto, la mujer nidá, la mujer que está en su periodo, con el fin de Taharot, ambos en la cual lo vas a hallar muchos comentarios en el Talmud babilónico, como también devotado en los comentarios del Talmud de Yerushalmi o de Jerusalén. Vamos a ver, en resumen, la prohibición de la contaminación sacerdotal a través de contacto con los muertos también ha sobrevivido, y es por lo tanto la razón por la cual particularmente se mantiene. En tiempos modernos, donde los Kohanim, los sacerdotes, también como todo Israel, está en contacto con los muertos directo o transmitido a través de ordos, esta prohibición de la Torá prohíbe, sin embargo, y dirige que bajo estas condiciones el sacerdote debe tener sus acciones limitado y las leyes continúan a ser observado aún después de la ley de prohibición lo ha tenido, y en práctica está en este momento invalidado hasta que se regresa a lo que es la purificación a través de la vaca ardoja, donde se sacrifica y luego se quema, y la ceniza se usa para purificar lo que es la línea sacerdotal y todo lo que técnicamente es impuro. Y aquí terminamos esta parte de lo que es la pureza y la impureza, según el Talmud o según los tratados del Talmud, para que hablan asuntos de nidá, y en particular aquellos que están en la clase de conversión, mujeres en particular. Esto es importante de saber cómo contar los días de su pureza para entonces luego entrar en la mikvah. Si no hay mikvah, cualquier cuerpo de agua natural como el océano o un río es suficientemente kosher de poder sumergirse para cumplir con Dios, no importa dónde está usted ubicado o ubicada. Le habla el rabino Moshe Otero,
Y en el próximo video vamos a ver las éticas y la halajá. Es decir, que parece algo similar, pero realmente hay distinción entre el uno y el otro. Shalom, shalom, y que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes.